Ya, vamos Está dando una llamada. Muy bien, chicos, de forma reiterada, ya con el saludo a todos aquellos que ya están incorporándose dentro de la sesión del día de hoy, sí, indicarles, ¿no? Que el día de ayer ha sido el último día de pagos, chicos, si por ahí aún no lo han realizado, tratar de regularizar ya el pago pendiente para que no puedan tener dificultad ya o inconveniente posterior, chicos, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver este pequeño spot antes de poder empezar, por favor. Hola, soy Diana y les saludo desde la ciudad de Lima. Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de secundaria. Gracias a la modalidad virtual, el colegio sale, puedo visualizar mis clases desde mi teléfono. De esta manera también se me facilita el poder trabajar al mismo tiempo. Gracias a esto, yo también puedo forjarme un mejor futuro y contribuir con mi formación universitaria. Mi nombre es Horacio Pérez Peña, soy de la comunidad de Mayapo, estoy estudiando en SANE. Gracias al Colegio SANE, estoy terminando mi secundaria quinto año. Estudia el Colegio SANE y termina tu secundaria para continuar tu carrera. Mi nombre es María Torres Cruz, vengo de la región Piura, vengo cursando mis estudios secundarios a mis 40 años, ya que no tuve la oportunidad en mi niñez, siempre estuve en el anhelo de seguir estudiando y a mis 40 años encontré la oportunidad para estudiar desde mi casa en forma virtual y a distancia, en el Colegio SANE. Muy bien, chicos, muy bien. El tema que nos aborda el día de hoy ya es en relación, ¿no?, al atentado de las Torres Gemelas, ¿no?, en el 2001, ya, chicos. Sí, es un hecho trascendental dentro de la historia universal, ¿no? Sí, dentro de la historia universal, ¿ya? Muy bien, ya sin más preámbulos, entonces, siempre con la recomendación del caso, ¿no?, hacer mención que es importante, pues, nuestra presencia, chicos, nuestra interacción, ¿correcto? Ya, para poder realizar nuestra sesión, ¿sí? Hay que estar participando, ahí tienen, ¿no?, el chat de la llamada, también pueden activar su audio, ¿no?, etcétera, para poder interactuar básicamente, ¿ya? Porque de eso se trata, ya, de intercambiar información, de intercambiar experiencias, etcétera, ¿ya? Etcétera. Muy bien. Correcto. Ahí vemos ya dos personajes principales que corresponden a el 11 de septiembre, ¿no? Ya el 11 de septiembre. Sí, que es el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas, ¿sí? Ya que era el punto neurálgico, ¿no?, dentro de la estructura, sí, económica norteamericana, ¿no? Era el corazón de la economía norteamericana, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Buenos días los que se van incorporando, ¿no? Acá tenemos dos personajes, chicos, ya, dos personajes. Sí, tal vez ustedes ya lo puedan conocer, ¿no? Acá tenemos a George Bush, hijo, ¿no? Y tenemos a Bin Laden, ¿no? De Afganistán, ¿no? El grupo Al Qaeda, ¿no? Muy bien. Estos dos personajes ya van a corresponder dentro de esta época de la historia, ¿ya?
el grupo Al Qaeda, quien era representante, ¿no? Su dirigente, Osama Bin Laden, va a ser atribuido, ¿no? Dichos ataques a las Torres Gemelas, ¿ya? Muy bien, chicos. Nuestro propósito, ¿no? de la sesión es básicamente explicar el proceso, las causas y las consecuencias que van a traer, ¿no? para el futuro, ya del llamado atentado a las Torres Gemelas, ya el atentado a las Torres Gemelas, ¿correcto? Muy bien, ya, muy bien. Entonces, vamos, ahí visualizamos un poco y vamos a comentar en relación, ¿ya? A lo que estamos viendo, ¿sí? Dice, unas fotos impactantes, ¿no? Ya vamos a describir, chicos, ¿sí? En la imagen 1, ya, y la imagen 2. A ver, ¿qué visualizamos, chicos, en la imagen 1 y la imagen 2? A ver, vamos, digamos, participando, ¿ya? Vamos participando. A ver, ¿qué visualizamos, chicos? A ver, vamos describiendo, por favor. Opiniones. ¿Qué visualizamos? En la imagen 1, ¿qué vemos, chicos? A ver. A ver. Opiniones, chicos. Sí, Profesor, buenos días. buenos días, hija. Dos torres gemelas. Ya, muy bien. En la imagen 2 se ven unas personas que son de una población. Ajá, una población, ¿no? ¿En qué situación se encuentran, chicos? A ver, ¿cómo están? ¿Están alegres? ¿No? ¿Hay destrozos? A ver, ¿cómo es? ¿En qué situación podemos encontrar? A ver. Ah, en la imagen 2 dice, ¿no? Profesor, veo personas heridas. Dicen, ya, son personas heridas, creo, ¿no? Sí, devastadas, ¿no? Producto tal vez de una explosión, de un atentado, etcétera, ¿no? Muy bien, hijo. Muy bien, chicos, ya, correcto. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 1? Dice, ¿cuáles fueron los elementos resaltantes de ambas imágenes? Ya, en la primera imagen, ustedes lo han indicado, ¿no? Hay un atentado, hay una torre, dos torres gemelas, ¿no? Sí, dos torres gemelas, ¿ya? Y en el otro, aparentemente, pues hay agresión, ¿no? Hay muerte, como indican acá, ¿no? Hay heridos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Dice, ¿cuál es la relación entre ambas imágenes? ¿Cuál sería la relación, chicos? A ver, ante la acción, ¿no? de ese grupo terrorista, Al Qaeda, ¿no? Haber producido esos atentados, ¿qué va a hacer Norteamérica, chicos? ¿Se va a quedar cruzado de brazos, ahí se va a quedar cruzado de brazos o también va a haber una persecución? ¿Qué opinan? A ver, ¿va a haber persecución, chicos? ¿Va a querer buscar culpables? A ver. Sí, hija. A ver, dice, veo dos imágenes, ¿no? Un atentado y en el otro veo que están en un peligro, ¿no? ¿Ya? Claro. El atentado va a traer como consecuencia, que chicos, que los norteamericanos, ¿no? Se van a ver obligados, ¿no? A una cruzada, ¿ya? De búsqueda de los terroristas a nivel internacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia, chicos? Que ellos también invadan, ¿no? Destruyan, ¿sí? Principalmente Afganistán, ¿no? Sí, pueblos del Medio Oriente, ¿ya? Del Medio Oriente. Correcto, ¿ya? Tercera pregunta dice, ¿has oído sobre el, ¿no? 11 septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, chicos. ¿Han escuchado hablar acerca del 11 de septiembre? Algunos dirán sí, ¿no es cierto? Otros, profesor, no sé qué será eso, ¿no? 11 de septiembre, tal vez una fecha importante, ¿no? Claro, el 11 de septiembre, chicos, es el día de ¿qué?
Acá dice Marlene, dice, no, profesor, claro, algunos no tenemos noción, ¿no? Otros tal vez por ahí someramente, ¿no? Porque es, imagínense, en el 2001, ¿no? Ya es el atentado, chicos, a las Torres Gemelas, el atentado, ¿no? Ya por dos kamikazes, ¿no? Sí, dos grupos ahí, un grupo terrorista, ¿no? Que se va a llevar, ¿no? Va a llevar dinamita, va a llevar, ¿no? Explosivos, ¿ya? Y va a destruir esas Torres Gemelas, ¿no? Muy bien. 4 chicos, acá nos dice Wendy también, no, profesor. Muy bien, hija. Ujú. Ya, correcto, ¿no? Muy bien. Dice 4, dice, ¿qué consecuencias, ¿no? Dejó el atentado de las Torres Gemelas al mundo? ¿Qué consecuencias, chicos? ¿Alguna consecuencia? A ver, alguien por ahí, alguna consecuencia importante para el mundo. Va a haber muchas en sí, ¿ah? Sí, va a haber muchas, ¿no? Sí, hija. A ver, si alguien quería opinar. Sí, profesor, muchas consecuencias porque había muchos muertos en las Torres Gemelas. Claro, ¿no? Uno de ellos es la víctima, ¿no? Las víctimas. Uno de las mismas torres y otro también de la misma población civil, ¿no? En Afganistán, ¿ya? Claro, dice consecuencias, heridos, muertes, profesor. Muy bien. Las causas, una de las consecuencias, perdón, es la pérdida de vidas, ¿no? Otra, chicos, que va a haber, Norteamérica se va a ver erguido como el, digamos, como el pionero, ¿no? Ya de perseguir a los terroristas a nivel internacional, ¿no? Y en ese afán supuestamente va a ir a liberar a esas naciones, ¿no? A esas naciones, ¿ya? Pero de por medio, pues, hay intereses, ¿no? Sí, hay interés. Por ejemplo, ¿no? En Irak, ¿ya? Va a haber un presidente, ¿no? La cual va a ir, ¿no? Sí, a retirarlo del poder, ¿no? ¿Ya? En Afganistán de igual manera, ¿no? Principalmente en los países del Medio Oriente, ¿no? Los países del Medio Oriente, ¿ya? Entonces, sobre pretexto de la lucha contra el terrorismo, ¿ya? Lo que va a ir a buscar va a ser recursos económicos, ¿no? Petróleo principalmente, ¿ya? Petróleo principalmente. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia, chicos? Va a haber el desarrollo de la política legislativa a nivel internacional, que es del derecho penal del enemigo, ¿no? ¿Ya? Los terroristas, etcétera, grupos subversivos no tienen derecho alguno, ¿no? Deben ser condenados automáticamente, ¿no? Y ustedes saben, la política norteamericana es, ya, aplican la pena de muerte, ¿no? Ya, la pena de muerte, ¿no? Ya los llevan a las sillas eléctricas y ahí, ¿no? Son muertos, ¿no? Son muertos. Como el caso, por ejemplo, de Saddam Hussein, ¿no? Ya, Saddam Hussein que fue condenado a muerte, ¿no? ¿No? Ya, y falleció, pues, ¿no? Pero tenía intereses de por medio Norteamérica, ¿no? En esos pueblos, ¿no? Sí, de Irak principalmente, ¿no? De Irak. Muy bien, chicos. Ya ahí vemos, ¿no? El llamado 11 de septiembre, ya un día importante dentro de la historia, ¿no? De la humanidad, porque se produjeron, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas, ya el atentado a las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Van a haber 4 aviones, ya va a haber muchos heridos, porque no solamente van a ser las Torres Gemelas, sino va a ser el Pentágono, algunas de ellas tampoco van a ser, no se van a estrellar, van a ser, ¿no? En el aire van a ser, digamos, derribadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí vemos, chicos, dice. Ya, ahí vemos, ya, vamos indicando, dice. 4 aviones, ¿no? Que son tomados, ya, por 19 terroristas, ya. 4 aviones, nos dicen, ¿no? Que van a ser tomados por 19 terroristas, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? Van a ser tomadas como pilotos, ¿no? Ya, por ejemplo, una de ellas, ya, en, ¿cómo se llama? Uno de esos aviones van a ser directamente estrelladas en la parte norte, ¿no? Sí, de Manhattan,
ya básicamente, ¿no? El Wall Street, ¿no? Las Torres Gemelas. Ya 20 minutos después, ¿no? Otra va a ser tomada y va a ser estrellada en la parte sur, ¿no? Ya de esas Torres Gemelas, ¿no? Ya imagínense la conmoción que va a generar, ¿no? Ya la capital con mayor seguridad, ¿no? A nivel internacional, ya va a generar una situación de conmoción, ¿no? De miedo, de zozobra. Toda la población o que están ahí laborando, ¿no? En el Wall Street, ¿no? Que es la cuna de, digamos así, el corazón, ¿no? Financiero de Norteamérica va a ser sacudido, ¿no? Toda esa población va a tener que salir presuroso. Y algunos de ellos, pues, por la explosión misma van a fallecer, ¿no? Van a fallecer. Dice, se va a evacuar también la Casa Blanca, ¿no? Ya el Pentágono, la Casa Blanca. Sí. Y a su vez también algunos aeropuertos, ¿no? Ya porque se presumía que de ahí estaban partiendo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? Algunos otros aviones, ¿no? Se van a estrellar, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Y van a ser derribadas ya antes que se puedan estrellar, ¿no? Antes que se puedan estrellar. ¿Por qué fue básicamente, chicos, se dice, ya, o cuáles fueron esas causas que ameritaron, ¿no? Fue atribuido principalmente al grupo Al-Qaeda, ¿no? Ya un grupo de extrema, digamos, así, de Afganistán, ¿ya? Que se va a atribuir porque va a tener, Norteamérica va a empezar a invadir también a Afganistán, ¿no? Va a querer sacar petróleo, ¿ya? Sí, tesoros de reserva petrolera, principalmente de ahí, y eso es lo que le va a obligar, ¿no? A Al-Qaeda, ¿ya? Y a su líder, Osama Bin Laden, ¿no? A atentar, ¿no? ¿Sí? Planificar ese atentado, ¿no? Sí, planificar ese atentado. ¿Ya? Muy bien. Hay que entender, chicos, que la política norteamericana siempre hace una política expansionista, ¿no? Ya, y sobre pretexto, ¿no? De apagar o la lucha contra el terrorismo, pues ya va a desplegar, ¿no? Lo que se ha visto ya posterior a ello, ¿no? Posterior a ello, ¿ya? Acá vemos ya algunos aspectos generales que se van a suscitar, ¿no? Va a estar ahí el grupo, ¿no? De Al-Qaeda, ya el grupo Al-Qaeda, que su líder principal va a ser Osama Bin Laden, ¿no? Este personaje, chicos, Osama Bin Laden, ya va a participar en la llamada Guerra Fría, ¿ya? Los norteamericanos los van a financiar, les van a dar armamentos a ellos, ¿ya? Les van a dar, digamos así, logística, instrucción militar, ¿ya? A este grupo, ¿no? A este grupo yihadista, ¿ya? De Al-Qaeda. ¿Para qué, chicos? Este grupo, ¿ya? Al-Qaeda, en un primer momento fue financiado ¿por quién? Por los mismos norteamericanos. Los norteamericanos les van a dar enseñanza militar, les van a dar armamentos, etcétera, ¿ya? ¿Para qué, chicos? Para que se puedan enfrentar contra quiénes? Contra los rusos, ¿no? En ese tiempo contra la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética, con el bloque socialista, ¿no? ¿Sí? Contra la Unión Soviética. ¿Ya? Porque los rusos querían, ¿no? En su política expansionista, ¿ya? Van a querer invadir también directamente, ¿no? Afganistán, pero es un territorio muy agreste, ¿no? Muy montañoso, ¿ya? Sumamente complicado, ¿no? De acceder. Entonces, ¿qué va a hacer, chicos? Norteamérica ya va a contactar a este grupo, Al-Qaeda, este grupo, ¿no? Yihadista, ¿ya? Y les va a dar armamentos, les va a dar, ¿no? Municiones, ¿ya? Les va a dar instrucción, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para que se puedan enfrentar, ¿no? ¿Sí? Y con esos mismos armamentos, chicos, al verse que Norteamérica nuevamente, ¿no? ¿Ya? Quería, ¿no? Invadir Afganistán, quería sacar sus recursos naturales, petróleo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y todo lo que estaba ocasionando en el Medio Oriente, este grupo Al-Qaeda, ¿ya?
se va a autoproclamar, ¿no? Liberar, ¿no? A las naciones de la agresión norteamericana, ¿sí? Entonces, ese afán nacionalista, ¿no? Ese afán revanchista, ¿no? Ese afán, digamos así, de lucha contra la agresión norteamericana en el pueblo afgano, lo que va a conllevar es, chicos, que Osama Bin Laden, ¿no? Ya lleve, ¿no? Un grupo de, digamos así, de kamikazes, ¿ya? Que van a morir, pues claro está, ¿no? Y van a atentar, ¿no? En estos dos flancos, miren. Por la parte, ¿no? Norte, perdón, por la parte sur y por la parte norte, ¿no? En el Wall Street, ¿ya? En las Torres Gemelas, ¿no? ¿Sí? Que es el capital financiero norteamericano, chicos, en la capital, ¿no? En la cual se mueve toda la economía mundial, es donde va a dar ¿no? Ya va a atacar, ¿no? Sí, para poder, ¿no? Generar una destrucción, pues, ¿no? Ya atacar, imagínense, ¿no? Dentro del corazón financiero, ¿no? Era un golpe moral, ¿no? A los norteamericanos, ¿ya? Ahí vemos, chicos, que se desarrolla un 11 de septiembre, ¿no? Sí, un 11 de septiembre. Recuerdo aún, era en la mañana, era a las 11, 12 de la mañana, ¿no? Éramos pequeños en esa época, ya, y conmocionó, ¿no? Los medios noticiosos a nivel nacional e internacional, pues, informaban, ¿no? Ya, y era incierto porque no se sabía quién había provocado, ¿no? Había la figura de tal vez los rusos estén ahí, ¿no? Infiltrados, ¿no? Que se pueda desatar tal vez una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, siempre hay esa situación de zozobra, de miedo, ¿no? De duda. Ya acá nos dice, ¿no? Son derribadas las Torres Gemelas, ¿no? De Nueva York, ¿ya? De Nueva York. Y sobre esas, ¿no? Sobre esas cenizas han vuelto a construir, ¿no? Ya han vuelto a construir los norteamericanos, chicos. Muy bien. A ver, ¿qué más pasaba? Ahí está el grupo Al-Qaeda, ¿no? Es un grupo, se llaman así, chicos, porque no solamente tienen inclinación militar, ¿no? También es un grupo religioso, es un grupo fanático religioso, ¿no? ¿Ya? Sí, pero con fines también militares, expansionistas, ¿no? ¿Ya? Acá nos dice, ¿no? Al-Qaeda ya era una organización paramilitar, ¿ya? Que empleaba tácticas terroristas, ¿no? Como movimiento de resistencia islámica. Ahí vemos, ¿no? La religión es un régimen, no es un grupo religioso militar, ¿no? Sí, que aterró, dice al mundo, ¿no? Su fundador fue Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden. Fue un multimillonario, ojo, esto no es cualquier, ¿no? Ciudadano, era un multimillonario, o sea, rico, ¿no? Pudiente, ya, de origen saudí, ¿sí? Ya, imagínense tener todas las comunidades, ¿no? Porque era un multimillonario, no era un empresario pudiente, ¿no? Sus familias eran, pues, acaudalados, ¿no? Dedicados a la extracción de petróleo principalmente, ya. Dedicó a involucrarse en ese grupo, ¿no? En ese grupo. Dice, en 1995, Osama, ¿no? Había mandado a Afganistán y había convocado al Islam, ¿no? A una guerra, ¿sí? A la población islam, ¿no? A ese grupo islam, ya hacen un llamado, ya a una guerra contra Norteamérica, ¿no? ¿Sí? Ya en épocas ya contemporáneas, ¿no? Sí, básicamente por los ataques que ellos realizaban, ¿no? Norteamérica, sí, como potencia, pues se cree, ¿no? El gendarme, ¿no? Se cree el hacedor, el que lleva democracia, el que lleva paz, etcétera, pero en base a la agresión, ¿no? A la muerte. Entonces, en esa situación va a actuar también, ¿no? Este grupo Al-Qaeda, ¿ya? ¿Cuáles fueron los motivos del atentado, chicos? Ya dice, el apoyo militar, ¿no? A Israel, ¿ya? El apoyo militar de Norteamérica a Israel. Sabemos que en el Medio Oriente, chicos, ya Israel
ya juega un papel importante, ¿no? Israel es como su alfil de defensa en el Medio Oriente, ¿no? Para poder controlar ahí, ¿no? Para tener control geopolítico de todo el Medio Oriente, ¿no? Y en ese contexto, chicos, lo que pasa también ahora, ¿no? Ya lo que pasa en Palestina, ya lo que pasa, ¿no? En Siria, etcétera, es bajo esa misma directriz, ¿no? Ya de tener control geopolítico en el Medio Oriente, usando a su alfil, ¿qué alfil, chicos? A Israel. Ya, entonces, Israel quería también, ¿no? Invadir, ya, no de forma directa, ¿no? Con Norteamérica, sino por intermedio de Israel, ¿no? Ocupar, ya, la ocupación militar en la península, ¿no? De Arabia por parte de Norteamérica, ¿no? La agresión de Estados Unidos al pueblo de Irak, ¿ya? El pueblo de Irak, ¿no? ¿Sí? Casi la mayor parte de esa población, chicos, es islámica, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ellos hablan acerca de la Santa Guerra, ¿no? ¿Ya? Sí, la Santa Guerra, o sea, ellos luchan, ¿sí? Ya por decisión, porque su Dios Alá así le ha indicado, ¿no? El Dash, ¿no? Hay las guerras, la guerra santa, ¿no? Muy bien. Ah, estamos acá. Ahí tenemos, ¿no? Los principales, ¿no? Líderes, ya, que van a participar, ¿no? Sí, ya algunos, ¿no? Que estuvieron ahí, ¿no? Sí, todos ellos han sido, pues, afganos, ya, han tenido preparación militar, ¿no? Etcétera, ya, y estuvieron presentes en esos aviones, ¿no? En esos aviones. Ojo, ese avión no era un avión militar, chicos, era un avión civil, ya que el grupo Al-Qaeda había tomado por rehén, ¿no? A esos aviones y habían matado, ¿no? Al capitán, al que piloteaba, pues, ¿no? El avión, ¿ya? Y ahí vemos, ¿no? Todos los aviones que habían sido tomados, ¿no? Ahí America Airlines, el 12, America Airlines, ¿no? El 77, no, el United Airlines, ¿no? Del 93, ¿no? El United Airlines del 175, y sus tripulantes, ¿no? Ya de la Al-Qaeda, que van a tomar, ¿no? Por rehén esos aviones y van a atentar, ¿no? En distintas partes, ¿ya? En distintas partes. Ahí dicen, 4 aviones son tomadas o son secuestradas, ¿no? ¿Ya? El primer avión, sí, el primer avión, ¿ya? Se estrella en la parte norte, ¿no? De la torre. Sí, el primer avión, ya acá. El segundo avión, chicos, en la parte sur. Solo esas 2 se han estrellado, ¿ya? En población, digamos, sobre territorio, ¿no? Las demás, chicos, ya, ¿no? Algunas de ellas han sido derribadas, ¿no? Sin que se puedan estrellar. Dice, el tercer avión es estrellada, ya, con la fachada del Pentágono, ¿no? El cuarto avión no alcanzó el objetivo alguno, ¿no? Fue derribado ya, porque ya, imagínense, porque fue de manera consecutiva, entonces ya estaban ya atentos, ¿no? Ya habían desplegado ya su acción defensiva Norteamérica, ¿no? Muy bien, dice, estos atentados fueron cometidos por 19 miembros, ¿no? Ya, de la red de yihadista de Al-Qaeda. Y acá están ¿no? Estos personajes que habían participado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ya, y acá vemos, ¿no? ¿Qué va a pasar después de eso, chicos? Ya, Norteamérica va a llamar al Consejo de Seguridad, ¿no? En la ONU, ¿ya? Sí, ahí se va a llamar o se va a ver, ¿no? Ya, se va a condenar, ¿no? El atentado que ha ocurrido, ya el ataque terrorista, ¿no? Va a producir, ¿no? Y se indica 6.000 heridos, ya, 2.973 muertos, ya 24 desaparecidos, ¿no? Y los 11 muertos, ¿no? Del grupo terrorista. Ya, esos son lo que va a ocasionar, ¿no? Ya.
Dice, se considera como la peor desgracia dentro de la historia de Norteamérica, ¿no? Sí, ya. No había pasado esto, un ataque así, ¿no? Ya ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, en la Segunda Guerra Mundial, Japón manda, ¿no? Algunos ataques, ya, a Norteamérica, pero no en esa dimensión, ¿no? ¿Qué más nos dice, chicos? Hoy este sitio es donde se ha alzado las Torres Gemelas, ¿no? Conoce como la zona cero. Ya otra vez han levantado, ¿no? Ya bajo las cenizas y han vuelto a construir, ¿no? Y se conoce como la zona cero, ¿no? La zona cero, chicos. ¿Cuál va a ser la respuesta, chicos, de Estados Unidos? Van a buscar a los culpables, ¿no? ¿Y quiénes supuestamente son culpables, chicos? La población musulmana, ¿ya? Los musulmanes, ¿no? Ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar, chicos? El aumento del racismo, ¿no? El aumento del racismo. ¿Ya? El hostigamiento a las personas de origen árabe, ¿no? ¿Sí? A nivel de Norteamérica, principalmente toda esa población de origen árabe van a ser muchos de ellos perseguidos, ¿no? Expatriados de Norteamérica, etcétera, ¿no? Porque va a existir ese temor de un nuevo ataque, ¿no? De un nuevo ataque, ¿ya? ¿Qué más, chicos? La invasión de Norteamérica, ¿no? A Afganistán, ¿ya? La invasión de Norteamérica a Afganistán, ¿no? El 7 de octubre, ¿no? Del 2001, ¿no? Del 2001, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Población civil, ¿no? ¿Ya? Y acá vemos a los militares norteamericanos, ¿no? Apuntando contra esa población civil, ¿no? Eso es lo malo, ¿no, chicos? Eso es lo malo. La población civil, ¿no? Es inocente. Y ahí vemos a niños, ¿no? Peor aún, pues ellos no tienen nada que ver en las situaciones que se puedan presentar, ¿no? Ya, entonces, eso es lo más doloroso muchas veces ver, ¿no? La población civil inocente, niños, ancianos, hospitales, ¿no? Etcétera, que muchas veces, ¿no? Atentan, ¿no? Y generan un montón de daños, ¿no? De pérdidas humanas principalmente. ¿Qué más, chicos? Dice, justificación del ataque, ¿no? Ya se va a dar, va a empezar ya desde el 98, ¿no? Y va a haber un pronunciamiento de Norteamérica en el 2001, chicos, ya, ¿no? George Bush va a decir, ¿no? En su pronunciamiento, ya, Norteamérica de hoy en adelante va a haber una persecución a todos los grupos terroristas del mundo, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, eso va a ser un afán también, ¿no? Un afán. ¿Qué nos dice, chicos? La justificación, ¿no? Saquear los recursos de la península, ¿no? Arábica. Eso es, chicos, ya un ataque, ¿no? Para eso principalmente. ¿Qué más? Tiene bases militares en la llamada Tierra Santa, ¿no? Con el fin de atemorizar a los estados vecinos. Apoya a Israel, ¿ya? Y desea que ¿no? Distraer la opinión mundial de la ocupación a Palestina, ¿no? ¿Ya? ¿Quién tiene apoyo de Israel, chicos? Norteamérica, ¿no? Norteamérica apoya a Israel, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Correcto, chicos. Muy bien, ya. ¿Qué más estábamos indicando, no? El apoyo de Norteamérica hacia Israel, ¿no? Ya. En la cual, pues, Israel va a invadir o va a ocupar constantemente hasta la actualidad, ¿no? Ya territorio palestino, ¿no? Ya ustedes saben que en Palestina, pues, no hay digamos así, no es una nación consolidada, ¿no? ¿Sí?
y hay constantemente agresión por parte de Israel, ¿no? Ya acá vemos lo que se estaba indicando, ¿no? Ya un poco, sí, que es en relación de qué acciones va a tomar Norteamérica, ¿no? Después de el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Vamos a ampliar un poco para que se pueda visualizar. Ya dice, las tropas, ¿no? Tras el ataque que se registraron, ¿no? Sí, lo que va a hacer es que va a haber una acción de respuesta, ¿no? De Norteamérica, ¿ya? Un ajuste, ¿no? Un ajuste de cuentas, ¿sí? Ya, imagínense, va a haber un ajuste de cuentas y se va a perseguir, ¿no? A población, ya, de origen árabe principalmente, ¿no? Dice, el Congreso de los Estados Unidos, chicos, ya, autoriza el uso de armas militares, ya, para defender y prevenir el terrorismo internacional, ya. ¿Cuánta población extranjera se van a encontrar, chicos? Hay un aproximado de 80,000, ¿no? Ya, en las cuales, ante ellos, ¿qué va a autorizar? El uso de armas, ¿ya? El Congreso va a autorizar el uso de armas, sí, como una situación de defensa, ¿no? Ante una posible, ¿no? Sí, digamos, agresión de esos grupos terroristas, ¿no? ¿Qué más, chicos? El aumento del racismo, lo que estábamos indicando, ¿no? Contra las personas de origen árabe, ¿ya? ¿Qué más? Ya, el Departamento de Seguridad de Norteamérica, chicos, ya va en realizar una lucha internacional contra el terrorismo, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Se va a aprobar la ley patriótica, ¿no? La comisión de militares, ¿ya? En este caso, ¿no? En la cual se van a ver suspendidos, ¿ya? Y limitados las libertades y los derechos constitucionales, ¿no? ¿De quiénes? De esta población, ¿ya? De la población árabe principalmente, ¿no? George Bush va a iniciar una nueva operación, la agenda, ¿no? La agenda de seguridad nacional, ¿ya? La agenda de seguridad nacional. ¿Qué va a plantear, chicos? Ya, lo que va a buscar es, ¿no? En este caso, ya, cualquier forma de, digamos así, ¿no? De intervención en la cual sea necesario, lo va a hacer mediante el uso militar, ¿no? El uso militar, ¿ya? ¿Qué va a generar, chicos, en Afganistán? Ahí vemos, ¿no? El primer paso, ¿no? Norteamérica, ya, contra el terrorismo, fue la invasión a Afganistán, el 7 de octubre, ¿no? Del 2001, ¿ya? ¿Con qué fuerza, chicos? La OTAN. Ustedes saben que la OTAN es ¿no? el organismo del Tratado Transatlántico Norte, ¿ya? Muchos países que conforman este grupo van a intervenir, ¿no? Ya, con el apoyo de las Naciones Unidas, ¿para qué, chicos? Para detener, para localizar y entregar a quién, a Osama Bin Laden, ¿no? Ya, a Osama Bin Laden. Acá tenemos, ¿no? A Osama Bin Laden ya ahí golpeado, ¿no? Herido, etcétera, que es llevado a Norteamérica, ¿no? ¿Qué más, chicos? El 13 de noviembre del 2001, ¿no? En la capital, ¿no? Kabul, ya es tomada por la alianza, por la OTAN, ¿no es cierto? Sí, desde entonces, ¿no? El grupo Al-Qaeda ya y ¿no? Se desarrollan constantes, ¿no? Luchas, ya, constantes, digamos así, atentados entre estos dos grupos, ¿no? Y el 11 de mayo del 2011, imagínense, chicos, cuántos años ha durado, el 11 de mayo del 2011, Bin Laden, ¿no? Es abatido por las tropas de élite estadounidense en Pakistán, ¿ya? Desde el 2001 hasta el 2011, chicos, ¿no? Prácticamente como 10 años, ¿no? De lucha que ha tenido, ¿ya? Imagínense cuánta pérdida de vida humana, ¿no? Cuánto destrozo dentro, ¿no? De infraestructura, etcétera, ha tenido que pasar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y producto de ello también es la guerra en Irak, ¿no? Ya lo que estábamos indicando, ¿no? Anteriormente, ¿ya?
es ante el desarrollo, ¿no? Digamos así, la lucha contra el terrorismo internacional, ¿ya? Sí, entonces va a haber situaciones que se van a desarrollar después de esta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué impacto van a traer, chicos? ¿O qué efecto ha traído, no? ¿Cómo afectó la caída de las Torres Gemelas, ya, en el aspecto social, ¿no? Dice, George Bush va a calificar de ese ataque como un acto de guerra, ¿no? De agresión, y anuncia una respuesta militar. ¿Qué más, chicos? Otra consecuencia, la pérdida económica. Imagínense cuántos miles de millones se ha perdido, ¿no? Ya que los aeronaves sufrieron, ¿no? Tras el ataque del 11 de septiembre. Ya la pérdida de muchos puestos de trabajo también, ¿no? De igual manera. La seguridad se hizo más estricta, ¿no? De esa fecha, chicos, en adelante, pues no, ya no se puede ingresar así nomás, ¿no? A Norteamérica. Y principalmente si eres de origen árabe, ¿no? Ya, de origen árabe. ¿Qué más? El aumento de la fuerza, ¿no? De las fuerzas militares y de seguridad, especialmente, ¿no? Tras los bombarderos, ¿no? Ya, o los atentados, ¿no? ¿Qué más, chicos? Y por último, Estados Unidos ya va a comenzar las puertas o cerrar las puertas, ¿no? De las migraciones. Se va a asumir una situación de conservadurismo, ¿no? Sí, a nivel de la cultura global. Ya, chicos, muy bien. Hay teorías que se tejen también de ellas, ¿no? Un poco conspiracionistas, pero bueno, ya en otro momento seguramente indicaremos ello, ¿ya? Vamos a ver el video, por favor. A ver, un ratito. Los ataques del 11 de septiembre suelen relacionarse con las ciudades de Nueva York y Washington, pero esta historia comienza realmente en Boston. A las 7:59 de la mañana, el vuelo número 11 de American Airlines despega 14 minutos tarde del Aeropuerto Internacional de Logan, en Boston, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este avión era un Boeing 767-200 con 81 pasajeros y una tripulación de 11. Entre ellos había 5 atacantes. A las 8:14 de la mañana, tan solo 15 minutos después, en ese mismo aeropuerto, despega el vuelo 175 de United Airlines con 14 minutos de retraso también. La ruta original era la misma, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esta aeronave también era un Boeing 767-200 con 56 pasajeros a bordo, una tripulación de 9 y entre todos ellos había 5 atacantes. En paralelo, a la misma vez que despegaba el vuelo número 175, el vuelo número 11 estaba ya siendo secuestrado sobre el centro de Massachusetts, girando primero hacia el noroeste y unos minutos más tarde giraría hacia el sur para dirigirse hacia Nueva York. A las 8:19 de la mañana, Betty Ong, una auxiliar de vuelo a bordo del vuelo número 11, contacta por teléfono con el personal de American Airlines diciendo que cree que están siendo secuestrados y que no tienen acceso a la cabina. Cuenta que 2 minutos atrás, uno de los pasajeros fue herido con un cuchillo. Según el informe final, esto fue por haber intentado detener el secuestro. Este pasajero era Daniel M. Lewin, que sirvió durante 4 años en las fuerzas israelíes. Fue la primera víctima mortal de aquel día. Un minuto después, a las 8:20, el vuelo número 77 de American Airlines despega con 10 minutos de retraso del Aeropuerto Internacional de Washington, Dulles, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En esta ocasión, el avión era un Boeing 757 con 58 pasajeros y una tripulación de 6. A bordo se encuentran 5 atacantes. A las 8:21 de la mañana, el vuelo número 11 paga el transponder. Este es el sistema que hace pública la información del avión frente a los controladores aéreos. En ese momento, el avión desaparece del mapa. 3 minutos después, Mohamed Atta, uno de los atacantes en este mismo vuelo, alerta involuntariamente a los controladores del tráfico aéreo en Boston sobre el ataque. Quería presionar el botón que le permitiría hablar con los pasajeros de su vuelo, pero se confunde y comunica lo siguiente por radio.
Ocho y 32 de la mañana, Madeleine Amy Sweeney, una auxiliar de cabina del vuelo número 11, contacta con el personal de tierra del aeropuerto de Boston para contar la situación. Indica que ha visto a uno de los atacantes con un explosivo. 2 minutos más tarde, Mohamed Atta, el mismo que previamente mandó el mensaje por radio de forma involuntaria, envía otro mensaje por radio que de nuevo se escucha abiertamente por el tráfico aéreo. Curiosamente, uno de estos mensajes lo escucha el piloto del vuelo 175 e informa a la FAA. Minutos después, su propio avión sería secuestrado también. 8 y 37 de la mañana. Después de escuchar la transmisión de Atta en el vuelo número 11, se informa desde Boston al sector de defensa noreste de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y movilizan a la Guardia Nacional Aérea para seguir al avión con aviones de combate. 8 y 42 de la mañana. El vuelo 93 de United Airlines despega 42 minutos tarde del aeropuerto de Newark, justo enfrente de Nueva York, con destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco. La aeronave es un Boeing 757 y a bordo van 37 pasajeros, una tripulación de 7 y entre todos ellos van 4 atacantes. En paralelo, en este mismo momento, el vuelo 175 es secuestrado sobre el noroeste de New Jersey, aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, cambiando su ruta hacia la ciudad. Además, apaga el transponder, por lo que desaparece del mapa. En este momento, el vuelo número 11 está descendiendo hacia Nueva York. 4 minutos más tarde, a las 8 y 46, el vuelo número 11 se estrella contra la cara norte de la torre norte del World Trade Center. El impacto se da entre los pisos 93 y 99. Todos los pasajeros a bordo pierden la vida instantáneamente, junto con un número desconocido de personas dentro del edificio. La velocidad del avión era aproximadamente 895 kilómetros por hora en el momento del impacto. Se generan incendios en la torre norte y el combustible del avión se filtra por los ascensores, encendiendo bolas de fuego que explotan en múltiples pisos debajo de la zona de impacto, incluyendo el vestíbulo. La colisión también corta las 3 escaleras de emergencia, atrapando a cientos de personas por encima del piso 91. Inmediatamente se comienzan a movilizar a los... Nadie sabe muy bien qué está pasando y se desconoce la gravedad del asunto. En el mismo minuto en el que el vuelo número 11 ha impactado la torre norte, se ordena a 2 F-15 salir a buscar a ese mismo avión desde la base de Otis. Como el avión tenía el transponder apagado, no sabían dónde estaba, ni sabían que ese era el avión que se había estrellado. A las 8 y 50, tan solo 4 minutos después del primer impacto, el presidente de Estados Unidos, George Bush, se dispone a entrar a un colegio en Florida. Exactamente en este mismo momento, el vuelo número 77 está siendo secuestrado sobre el sur de Ohio, girando hacia el sureste. El transponder también se apaga, desapareciendo del mapa. 8 y 55. Tan solo 9 minutos después del impacto en la torre norte, se informa a los trabajadores de la torre sur que el edificio está asegurado y que a pesar de que la torre norte está en llamas, ellos deben volver a sus puestos de trabajo. En paralelo con esto, se informa al presidente de Estados Unidos de que un pequeño avión ha impactado contra la torre norte, pero que ha sido un accidente, así que todo sigue con normalidad. 8 y 59 de la mañana. Se ordena la evacuación de ambas torres. Un minuto después, se amplía esta orden a todos los civiles que estén en el complejo. 9 de la mañana. Brian David Sweeney, pasajero a bordo del vuelo número 175, deja el siguiente mensaje a su mujer. Lo siguiente que hace es llamar a su madre y hablar con ella. 3 minutos después, a las 9 y 3 de la mañana, el vuelo número 175 se estrella contra la cara sur de la torre sur del World Trade Center, entre los pisos 77 y 85, a 950 kilómetros por hora. Todos los pasajeros y la tripulación pierden la vida al instante. Algunas partes del avión, incluyendo el motor derecho, salen del edificio cayendo al suelo a 6 manzanas de distancia. Según el testimonio de algunas personas que estaban en la parte inferior de este mismo edificio en el momento del impacto, sintieron un golpe tremendo. Pensaban que se había caído la otra torre, pero no, la torre en la que estaban había sido impactada por un segundo avión. 9 y 5 de la mañana. El presidente George Bush se encuentra en un aula de la escuela en Florida. Se le interrumpe para decirle al oído: un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está bajo un ataque.
Bush más tarde escribió sobre su respuesta, ya que quedó grabada. Decidí no levantarme inmediatamente y salir del aula. No quería inquietar a los niños. Quería proyectar una sensación de calma. Ya había estado en suficientes situaciones de crisis como para saber que lo primero que debe hacer un líder es proyectar calma. 9:28 de la mañana. El vuelo 93 es secuestrado sobre el norte de Ohio, girando hacia el sureste. En el momento en el que los atacantes entran en la cabina, unos controladores de Cleveland lo escuchan por radio. 9:29 de la mañana. George Bush se dirige al país en una retransmisión desde el colegio, en presencia de alrededor de 200 profesores y alumnos. 9:32 de la mañana. Una transmisión de radio del vuelo 93 se escucha por los controladores de Cleveland. El piloto se comunicaba con los pasajeros cuando dijo: «Señoras y señores, soy el capitán. Por favor, permaneced sentados. Tenemos un explosivo a bordo, así que sentaos». Esto es de vital importancia, como descubrirás en unos minutos. 9:36 de la mañana. El vicepresidente es llevado al búnker de seguridad bajo la Casa Blanca, ya que en ese momento se baraja la posibilidad de que incluso él sea un objetivo. Un minuto más tarde, a las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el lado oeste del Pentágono, a 837 kilómetros por hora. Todos los 59 pasajeros y la tripulación pierden la vida en el impacto. Además de ellos, los daños hacen que otras 125 personas en tierra pierdan la vida también, incluidos trabajadores de emergencia. La colisión provoca un incendio violento que comienza a propagarse por el edificio del Pentágono. A las 9:39 de la mañana, el secuestrador que llevaba el vuelo 93 apaga el transponder y repite a los pasajeros que se mantengan quietos porque tiene un explosivo. 9:42 de la mañana, el espacio aéreo de Estados Unidos se cierra por la FAA. Se ordena a todas las aeronaves en funcionamiento aterrizar en el aeropuerto más cercano y no se permiten vuelos internacionales en el espacio aéreo de Estados Unidos. Desde Canadá se comenzó la operación Yellow Ribbon, con la que se pretendía ayudar a vaciar el espacio aéreo de Estados Unidos. A las 9:45 de la mañana se comienzan a desalojar la Casa Blanca y el Capitolio, temiendo otro posible ataque. 9:55 de la mañana, el Air Force One, con el presidente George Bush a bordo, despega desde Florida. 9:57 de la mañana, los pasajeros a bordo del vuelo 93 comienzan una revuelta, planeada por Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett, Jeremy Glick y otros, enfrentándose a los secuestradores en un intento por recuperar el avión. 9:59 de la mañana. La torre sur del World Trade Center colapsa 56 minutos después del impacto. 10:03 de la mañana. El vuelo número 93 a propósito por los atacantes contra el suelo, como resultado de una lucha en la cabina cuando los pasajeros intentaban retomar el control. El lugar del impacto fue a unos 130 kilómetros al sureste de Pittsburgh, Pensilvania, a unos 20 minutos de Washington. Informes posteriores indican que los pasajeros se enteraron de los demás ataques en el World Trade Center y el Pentágono y estaban casi seguros de que correrían la misma suerte. Se cree que el objetivo de este vuelo era el edificio del Capitolio de los Estados Unidos o la Casa Blanca, pero Khalid Sheikh Mohammed, el principal arquitecto de los ataques, afirmó posteriormente que el principal objetivo de este vuelo era el Capitolio de los Estados Unidos. Esto se sabe porque la inteligencia pakistaní le capturó y fue entregado a Estados Unidos. También dijo que en todos los vuelos los atacantes tenían la orden de estrellar el avión si no podían alcanzar sus objetivos. 10. La cara oeste del Pentágono colapsa. 10:20 de Bush autoriza derribar cualquier avión que no haya aterrizado. En ese momento, los 4 aviones secuestrados ya se habían estrellado, pero el equipo del presidente operaba bajo la impresión de que el vuelo 93 aún estaba en el aire. 10:28 de la mañana, la torre norte del World Trade Center colapsa 1 hora y 42 minutos después del impacto del vuelo número 11. El hotel Marriott, ubicado en la base de las 2 torres, también se destruye. 10:50 de la mañana. Todas las 5 plantas del Pentágono en el lado oeste donde se estrelló el American 77 colapsan debido al incendio provocado por el impacto. 3 minutos más tarde, a las 10:53, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ordena que el ejército de los Estados Unidos pase a un estado de alerta más alto, pasando a DEFCON 3. El DEFCON es un estado de alerta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. DEFCON 5 es el estado más bajo. DEFCON 4 implica un aumento de la inteligencia y de las medidas de seguridad. DEFCON 3 implica un paso por encima, además que el personal de las fuerzas aéreas deben estar preparados para movilizarse en 15 minutos. DEFCON 2 significa que las fuerzas armadas deben estar listas para movilización y posible combate en menos de 6 horas. Y DEFCON 1 significa guerra nuclear. Unos minutos después, a las 11:45, el Air Force One aterriza en la base de la Fuerza Aérea de Barksdale, en Luisiana.
Media hora más tarde, a las 12:16 del mediodía, el espacio aéreo de los Estados Unidos está completamente libre de vuelos comerciales y privados. En 2 horas y media, el espacio aéreo se ha vaciado por completo. A la 1:30 de la tarde, el Air Force One sale de Barksdale con el presidente a bordo, rumbo hacia Nebraska, en la base aérea de Offutt, donde hay un búnker capaz de resistir un ataque nuclear. En aquel día se barajó la posibilidad de que uno de los objetivos fuera el propio presidente y que incluso hubiera gente infiltrada en el servicio secreto, ya que se recibió un mensaje en el que se referían al presidente como Angel, y ese era el término secreto que manejaban para referirse al presidente dentro del propio servicio secreto, por lo que parecía que tenían un topo. Por esa razón movieron al presidente desde una base a otra. Finalmente, nada sucedió y a las 4:30 de la tarde, el Air Force One deja la base de Offutt y se dirige de regreso hacia la base de la Fuerza Aérea de Andrews, cerca de Washington, D.C., donde viajará hasta la Casa Blanca en helicóptero. 4 horas más tarde, a las 8:30 de la tarde, el presidente Bush se dirige a la nación. Today, our fellow citizens Aquella mañana será recordada durante siglos, no solo por las víctimas, sino porque la seguridad de civiles y representantes del país se puso en jaque. Los procedimientos de seguridad se mejoraron a raíz de aquel día y la aviación cambió para siempre. Con la cantidad de cosas que pasaron y que hemos ido mostrando, es posible que hayas pasado por alto algún punto determinante. Primero de todo, los vuelos seleccionados para realizar los ataques salían prácticamente a la vez. La intención era que los impactos contra los objetivos ocurriera de forma casi simultánea, dejando prácticamente cero tiempo de reacción. El hecho de que los vuelos se retrasaran fue determinante. Debido a la diferencia de 17 minutos entre los impactos entre ambas torres, al estar la primera ya en llamas, todas las cámaras se centraron en las torres, cuando de pronto el segundo avión impactó. Esta diferencia de 17 minutos entre ambos aviones hizo que todo el planeta viera en directo el segundo impacto. Otro factor determinante de los retrasos fue que los pasajeros del vuelo número 93 se enteraron, mientras estaban en el avión, de todos los impactos de los otros aviones. Cuando se percataron de que su vuelo había sido secuestrado también, entendieron que su destino sería similar, así que decidieron luchar por sus vidas, y hoy en día son recordados como héroes. Mucha gente duda de esta teoría y piensan que este vuelo simplemente fue derribado. Las cajas negras del avión, con las voces en la cabina, se publicaron y se puede escuchar una lucha entre los pasajeros y los atacantes justo antes de estrellarse. Por supuesto, soy consciente de que estas grabaciones podrían haber sido falsificadas, pero es que, además de esto, el presidente dio luz verde para derribar cualquier avión que no hubiera aterrizado. No es muy coherente ordenar derribar cualquier avión, hacerlo público y luego ocultarlo. Además de esto, hay varios pilotos de combate que salieron a derribar este avión. Lo que pasa es que no lo encontraron porque el avión ya se había estrellado. Sobre esto hay una entrevista de 2 pilotos que lo cuentan abiertamente. Cada uno de ellos volaba un F-16 y aquel día estaban volando sin misiles porque estaban realizando misiones de entrenamiento. Así que cuando recibieron la orden de ir a buscar el vuelo número 93, se dieron cuenta de que su forma de neutralizarlo sería chocarse contra el propio avión. Y esto ellos lo cuentan abiertamente. Otro punto crítico de aquel día es que se comenzó a movilizar al vicepresidente al búnker de la Casa Blanca tan solo 1 minuto antes del impacto del avión contra el Pentágono. Lo que quiere decir que si este avión, en lugar de haber impactado en el Pentágono, lo hubiera hecho en la Casa Blanca, podría haber acabado con la vida del vicepresidente. O peor aún, no fue hasta que el vuelo número 77 impactó contra el Pentágono que se comenzó a desalojar el Capitolio. Lo que quiere decir que si este vuelo se hubiera estrellado en el Capitolio, podría haber acabado con gran parte de los políticos del país. Este año he viajado a Estados Unidos para ir a los lugares donde impactaron el vuelo 77 y el vuelo... Muy bien, chicos, ya hemos podido apreciar un poco en relación de cómo ha sido el proceso, ¿no? De las Torres Gemelas, ¿ya? Y solamente como, digamos así, como reflexión, chicos, ya indicar que el 11 de septiembre, pues, del 2001, ya el atentado contra Wall Street, ¿no? Ya constituyó, pues, un punto de inflexión geopolítico, ¿no? En la reconfiguración dinámica de la seguridad internacional. Este evento catalogado, ¿no? Como una transformación estructural en la política antiterrorista global, ¿no? Ha generado un paradigma de la guerra contra el terror, ¿no? Justificando muchas intervenciones militares en el Medio Oriente. Ya, esto entonces, chicos, vemos que usando el pretexto de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Se han implementado, ¿no? Se han justificado muchas veces las agresiones militares en el Medio Oriente, ¿no?
desde la perspectiva, ¿no?, sociológica, ¿no?, evidenció la vulnerabilidad de las sociedades occidentales ante tácticas asimétricas. Imagine, la misma población no sabían contra quién se estaba enfrentando, ¿no? Provocó debates sobre el balance entre las libertades civiles y la seguridad nacional. Las consecuencias incluyen modificaciones legislativas, ¿no?, intento de la vigilancia estatal y alteraciones en las relaciones internacionales. Este acontecimiento ejemplifica cómo los eventos traumáticos pueden redefinir, ¿no?, el marco normativo, políticas públicas y percepciones colectivas, según el riesgo y amenaza en la era contemporánea, chicos. Muy bien. Con esto estamos terminando, chicos. Ya agradecer la presencia de todos ustedes, la participación de cada uno de ustedes, ya el día de hoy, ¿no? Y ya nos estaremos viendo seguramente la siguiente clase. Bendiciones y que tengan un buen domingo. Saludos a todos, chicos. Ya que tengan una buena tarde.